Me gustaría, sobre todo, dar las gracias a Marta por organizar este tipo de eventos, porque la divulgación científica es completamente necesaria para que... Perdón, los nervios. Para que el conocimiento que estamos desarrollando en los laboratorios llegue hasta la sociedad. Al final, muchos de los proyectos que estamos presentando aquí están financiados con fondos públicos. Esos fondos públicos, en último término, proceden de la ciudadanía, de la población. Entonces, es completamente necesario que nosotros traslademos lo que hacemos con esos fondos a la población. Por tanto, hay que exigirle a nuestros políticos que inviertan en ciencia, pero también hay que exigir a nuestros científicos que hagan divulgación científica, ¿vale? Eso como pequeño disclaimer. Vale, bueno, ahora ya nos metemos en materia, ¿vale? Yo os voy a hablar de la epigenética. He elegido como título de la ponencia la epigenética y los crímenes del futuro y del presente. ¿Por qué he elegido este título? Pues la epigenética es un campo que se está desarrollando mucho últimamente y va a ser en el futuro vamos a ver muchos ensayos, tanto en el campo de la biomedicina como en el de las ciencias forenses, en concreto, basados en la epigenética. Pero en este trabajo que os voy a contar vamos a ver cómo no es algo tan del futuro, sino que en el presente ya estamos desarrollando buenos ensayos de aplicación actual a las ciencias forenses. A ver. No pasa. Bueno, vamos a ver. Ahora, ahí. Vale, ¿cómo es la realidad en un laboratorio de genética forense? Pues desarrollamos dos tipos de investigación. Por un lado, hacemos una investigación criminal basada siempre en métodos científicos, investigación criminal o investigación legal, y por otro lado, hacemos una investigación científica, donde desarrollamos nuevas herramientas para dar soporte a esa investigación criminal. Entonces, en un laboratorio de genética forense, primero nos llegan muestras de distintos tipos, pueden ser de sangre, normalmente, ¿vale? Sangre, saliva, semen, huesos o incluso pelo o células epiteliales. Nosotros a partir de esas muestras extraemos el ADN y con ese ADN analizamos únicamente 25 regiones de todo el genoma, solo 25 regiones. Y tenemos una información muy limitada. De hecho, esas 25 regiones no nos dan ninguna información. Nosotros las vemos y no nos dicen nada. Solo nos sirven para contrastar, para comparar. ¿Y qué comparamos? Pues, por ejemplo, en casos de pruebas de paternidad o casos de parentesco, lo comparamos con los familiares de referencia. En identificación de personas desaparecidas, en casos de sospechosos de delitos o contrastándolo con bases de datos. Pero hasta ahí llega. Una vez que pasamos de eso, cuando todos esos resultados nos han dado negativos, necesitamos ampliar la información. Perdón, pero ahora. Vale, ¿y cómo ampliamos la información? Pues hay ahora mismo actualmente varias áreas en las que se están desarrollando la investigación en genética forense. Nosotros en concreto nos vamos a centrar en la edad y en la metilación del ADN. ¿Y qué es esto de la metilación del ADN? Pues es una marca epigenética, ¿vale? Antes de empezar con lo que es la epigenética, tenemos que conocer lo que es la genética. La genética es una ciencia que estudia la variación entre nosotros, las diferencias que tenemos entre nosotros y la transmisión de los genes de una generación a otra. Nosotros en concreto vamos a hablar hoy de genética molecular. Y la genética molecular no es más que el estudio de una moleculita muy conocida para todos y que es nuestra amiga, y que es el ADN. Entonces, el ADN se suele decir que es el libro de instrucciones de la vida, ¿vale? Porque es el ADN el que contiene esa información que va a hacer que seamos como somos, que nuestro organismo funcione de la forma que funciona. ¿Está un poco rebelde? Ahí, vale. Entonces, ¿qué es el ADN? He hecho aquí unos inventos, a ver si los veis desde todas partes, ¿vale? El ADN sería una molécula tal que así, tiene una estructura por detrás, las tripas del invento serían una estructura de azúcar y fosfato, que serían las dos tiras marrones que tenemos por aquí detrás, ¿no? Y luego por delante, estas dos tiras marrones, estas dos estructuras de azúcar y fosfato, están unidas por unas bases nitrogenadas. Vale, las bases nitrogenadas forman un puzzle entre ellas. Siempre que tenemos... Vale, forman un puzzle entre ellas. Siempre que tenemos una adenina
se une al otro lado una actimina y siempre que tenemos una guanina, se une del otro lado una citosina. Esto en el cole, para que los niños, los chavales lo recuerden bien, les decimos que siempre que hay un accidente de tráfico, viene la Guardia Civil, porque la A siempre va con la T y la G siempre va con la C. Y así se acuerdan siempre. Vale, y nosotros en genética molecular hablamos mucho de secuenciar el ADN. Seguro que habéis oído hablar noticias por ahí de ¿se ha secuenciado el nuevo pangenoma con 2 millones de bases más? Tal? Bueno, pues secuenciar el ADN no es más que leer estas letras. Escoger una de las dos hebras, la de arriba o la de abajo, y leerlas. Pues por ejemplo, aquí tenemos A, C, G, G, T, C. Pues eso sería secuenciar el ADN. Es algo tan sencillo como leer las letras que tiene el ADN, el idioma del ADN. Vale, y nosotros vamos a hablar de epigenética. ¿Qué es la epigenética? Pues como definición, la epigenética sería la interacción entre el genoma y el ambiente y codifica cómo se va a comportar el ADN. Serían como los signos de puntuación del ADN. No es lo mismo decir una frase sin signos de puntuación, sin mayúsculas, sin comas, ni nada, como por ejemplo, no me has despertado, así, sin espacios, ni nada, que decir, no, me has despertado, con una exclamación y una coma. Depende de dónde las ubiques, la frase va a tener un sentido u otro. No es lo mismo decir, no, me has despertado, en el sentido, no me quiero despertar, o no me has despertado, como diciendo, me tenías que haber despertado. El sentido de la frase va a cambiar completamente. Vale, ¿y qué diferencia esto el genoma del epigenoma? Pues el genoma es igual en todas nuestras células. Todas nuestras células tienen exactamente la misma información en el ADN. Sin embargo, por ejemplo, una célula del ojo va a tener un epigenoma diferente. Una célula del ojo va a estar interesada en genes relacionados con la captación de luz, la captación del color o de las formas. Pero si miramos a ver los genes que tiene activos una célula muscular, los genes relacionados con la captación de luz no le sirven para nada. Entonces va a tener activos los genes relacionados pues, con la contracción muscular, ¿no? Y los genes relacionados con la contracción muscular, un bastón del ojo, no le interesan para nada. Pues vamos a tener el mismo genoma en todas nuestras células, pero cada una va a tener su propio epigenoma. Y bueno, decimos que es la interacción entre el genoma y el ambiente. ¿Y qué son esas condiciones ambientales que pueden afectar? Pues hábitos como el tabaquismo, como el alcohol, como el deporte, la polución en el ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, de factores ambientales, hay que tener muy en cuenta, muy presente el ambiente intrauterino, que es donde nos desarrollamos y juega un papel crucial en el desarrollo de este epigenoma. Y uno de los factores en los que nos vamos a centrar hoy, que era la predicción de la edad, es cómo cambia el epigenoma a lo largo de los años. Hemos dicho que nuestro genoma es el mismo en todas nuestras células y también durante toda nuestra vida. Tenemos exactamente la misma información en el código genético. Sin embargo, vemos que va cambiando el epigenoma, no es el mismo cuando tenemos 4 años que cuando tenemos 10, que cuando tenemos 50. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. Vale, ¿y cuáles son estos signos de puntuación, estas marcas que tiene nuestro genoma? Pues hay 3 tipos, ¿vale? Hay 3 tipos de signos de puntuación. Como tenemos las comas, los acentos, pues en el ADN hay 3. Nosotros nos vamos a quedar solo con uno, que es la metilación del ADN. La metilación del ADN es, a ver, cojo el invento, es la adición de unos grupos metilo, que ahora vamos a ver lo que son, de unos grupos metilo en unas posiciones muy concretas. Esas posiciones son aquellas citosinas, las Cs, que están seguidas de una G. Por ejemplo, en el chisme que tengo yo en la mano ¿no? O en lo que vais a ver ahí, lo que veis en la pantalla. Vamos a mirar las Cs que tenemos seguidas de una G. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos una C seguida de una G. Esta nos interesa. Aquí otra C seguida de otra G. También nos interesa. Y aquí tenemos una C seguida de una T. Esa ya nos da igual. Entonces, solo estas Cs son susceptibles de que se les añada un grupo metilo, que no es más que lo que tenéis en la pantalla, una estructura química que se le añade a la citosina, a la C, ¿vale? Entonces, supongamos que se nos añade aquí uno.
Uy, mira. Ahí tenéis la estructura. Bueno, pues se nos añaden estos grupos metilo, ¿vale? Entonces, necesito la... Si me puedes poner la... Gracias. Es que no sé por dónde voy. Vale, ¿qué función van a tener? ¿Te cuesta un poco...? Bueno, vale. ¿Dónde se van a encontrar estas C seguidas de Gs en el genoma? ¿Se van a encontrar por todo el genoma de la misma manera? Pues no. Se van a encontrar sobre todo en las regiones promotoras de los genes. ¿Qué es esto de una región promotora? Pues una región promotora, igual que el promotor de una obra, que es el que viene primero y suelta la pasta para que empiece a funcionar la obra, pues en las regiones promotoras vamos a tener muchas CGs. ¿Y qué función tienen esas regiones promotoras? Pues que vengan los mecanismos que tienen que leer el gen para luego sintetizar la proteína. Entonces, si yo tengo un gen no metilado, como este, vienen los mecanismos que tienen que leer el gen, se me unen al gen y pasan sin problema y lo pueden leer sin problema, ¿vale? Pasan perfectamente y lo pueden leer. Sin embargo, si yo tengo el gen metilado, yo tengo aquí mi gen metilado, vienen los mecanismos de lectura del gen, se intentan unir y como están los metilos, no pueden unirse y entonces el gen se deja de leer. Esto, un ejemplo muy claro para entender esto es la elastina, ¿vale? Nosotros estamos sintetizando elastina a nivel de la dermis y desde que nacemos. Entonces, vemos que con el paso del tiempo vamos perdiendo elastina, es decir, nos vamos arrugando, perdemos la capacidad elástica de la piel. Esto es porque cuando somos pequeñitos tenemos el gen de la elastina completamente desmetilado y a medida que envejecemos se van añadiendo grupos metilo y la elastina deja de leerse, dejamos de sintetizar la proteína de la elastina. Vale, ¿y esto ocurre en todas las células por igual? Pues no, ocurre de forma desigual. En algunas células, por ejemplo en un tejido como la sangre, vamos a tener células de los dos tipos. Vamos a tener células metiladas y células no metiladas. Entonces, cuando vayamos a leer, a secuenciar el genoma, cuando secuenciamos el ADN en sí, todas nuestras células tenían el mismo código. Sin embargo, cuando secuenciamos el epigenoma, vamos a tener porcentajes. Un porcentaje, imaginaos 2 células de sangre, pues el 70%, por decir un número, de las células de la sangre nos las vamos a encontrar así, y el otro 30% lo vamos a encontrar así. Entonces, no vamos a hablar nunca de secuencias tal cual, sino de porcentajes, valores en porcentaje o en tanto por uno. Vale, entonces con esto nosotros queríamos hacer un trabajo donde pudiéramos predecir la edad para aplicarlo a las ciencias forenses. Lo primero para empezar un trabajo es leer lo que hay escrito. Nosotros, bueno, le estuvimos leyendo mucho y buscando a ver qué había ya hecho y encontramos estos 3 trabajos que son un poco más reseñables. Y vemos que todos tienen, bueno, el que tiene un error más bajo tiene un error de predicción de más o menos 4 años. Pero los otros 2, que son de aplicación forense como tal, tienen un error de 5 años o 5 años y medio. Es un error muy grande para aplicarlo a las ciencias forenses, pues donde muchas veces tenemos que dar errores de predicción de más o menos 1 año. Un error de 5 años puede suponer asignarle a alguien una edad de 13 años que en realidad tenga 18, ¿no? Entonces es un error demasiado grande. ¿Qué hicimos? Pues nos pusimos a buscar, tanto en bases de datos como en datos crudos ya publicados, aquellas CpGs, estas citosinas seguidas de guanina, que estuvieran muy correlacionadas con la edad. Y seleccionamos 9. 9 genes diferentes tenían estas Cs seguidas de Gs que variaban mucho con respecto a la edad. Y analizamos un montonazo de muestras, analizamos en total 750 muestras. Intentamos que además cubrieran todos los rangos de edades, desde los 2 años hasta los 103. Y intentamos que también hubiera una representación equitativa entre hombres y mujeres para todas las edades. Y aquí tenemos estas 9 CpGs. ¿Sí pasa? Aquí tenemos estos datos, ¿no? El estado de metilación, el porcentaje de metilación de esas 9 CpGs
en las 750 muestras. Vemos que van variando, unas aumentan con la edad, otras bajan, otras se mantienen un poco estables al principio y luego cambian. Luego algunas están más densas, los datos están más concentrados y otras vemos que los datos están más dispersos. Bueno, pues analizando mucho los datos y los problemas que nos daban en el laboratorio, decidimos descartar 3 y quedarnos finalmente con 6. Por eso, porque había una en concreto que nos daba muchos problemas en el laboratorio y 2 que los datos no se comportaban como necesitábamos que se comportasen. Y con las 6 que quedaban, construimos un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Pues no es más que una ecuación, que es la que tenéis en la pantalla, donde vamos sustituyendo el valor de metilación que tenemos. Por ejemplo, la CPG, que se llama ASPA, nos llega una muestra forense al laboratorio y la analizamos y nos sale que en la CPG, que se llama ASPA, tiene un porcentaje de metilación del 62%. Pues ahí en esa ecuación, donde pone ASPA, ponemos 0,62 y así lo vamos haciendo con las 6 que hemos seleccionado. Y el dato final que nos sale de esa ecuación, que eso no es más que una fórmula matemática con sumas, restas y multiplicaciones, nos da la edad predicha. Entonces vemos en las 2 figuras de arriba, vemos en la figura que está en verde, vemos los datos que resultarían del conjunto de entrenamiento. Esos son los datos con los que nosotros hemos creado el modelo, pero luego lo tenemos que aplicar a muestras como si fueran muestras forenses reales. Entonces eso sería la otra gráfica, la de color azul. Conseguimos predecir la edad con respecto a los anteriores, que tenían un error de más o menos 5 años. Nosotros establecimos un error de más o menos 2,8 años, lo cual es una mejora bastante considerable. Pero la mayor ventaja que tenía este modelo no era un error de predicción tan bajo, sino que diseñamos una modelización, un modelo matemático que nos permitía calcular un error en forma de porcentaje relativo a la edad. Esto es, para una persona de 20 años, este porcentaje era del 7,9, del 8%. Para una persona de 20 años, el error de predicción va a ser del 8%. El 8% de 20 es más o menos 1 año y medio. Entonces, bajamos mucho el error de 2,8 años a 1 año y medio. Sin embargo, si predecimos la edad en una persona de 80, el 8% de 80 son más o menos 6 años. El error va a ser muchísimo más amplio. Y si lo pensamos bien, esto tiene todo un fundamento biológico claro, porque si miramos el estado de evolución de personitas pequeñas, por ejemplo de niños de 1 año, vemos que todos tienen un estado, o sea, todos más o menos al año comienzan a andar, al año y medio empiezan a decir sus primeras palabras, y si nos fijamos en 2 personas de 50 años, hay mucha más diferencia entre ellos. De hecho, incluso en gemelos monocigóticos se ha estudiado su código epigenético, y aunque son personas que son genéticamente idénticas, y han crecido en la misma casa, con la misma familia y exactamente las mismas variables o estímulos o prácticamente iguales, su código epigenético va variando a medida que pasan los años, y esto se llama deriva epigenética. Y después de todo esto, después de todo este trabajo, ¿cómo aporta, de qué sirve predecir la edad en las ciencias forenses? Pues uno de los campos que se está desarrollando ahora mucho son las características externas visibles. ¿Y qué hay más obvio que la edad como característica externa visible? O sea, se están haciendo ensayos que nos ayudan a predecir el color del pelo, de la piel, de los ojos, la morfología facial, la morfología del pelo. Tenemos el pelo liso, rizado, o patrones de calvicie. Pues la calvicie es completamente dependiente de la edad. Alguien puede tener en su código genético que tiene calvicie, pero luego en su código, si luego nos sale que tiene 17 años, la probabilidad de que tenga calvicie es muy baja. Pero si tiene 80, es bastante probable que sea calvo. Y todo este trabajo no lo he desarrollado yo sola, sino que lo he desarrollado en la Universidad de Santiago de Compostela, junto con un equipo maravilloso del Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, y en colaboración con matemáticos, porque estos modelos matemáticos son bastante complejos de diseñar. Incluso hemos llegado a desarrollar modelos de inteligencia artificial que serán implementados en los próximos años. Y eso es todo. Muchas gracias.